¿Cuántos dicen, se viene algo grande para mi vida? Mirá lo que está a tu lado, decirle, se viene algo grande. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18. Y he titulado el mensaje de esta noche, manifestando la gloria venidera. Mira lo que está a tu lado de decirle, hay algo que Dios tiene para tu vida, que tú hoy no lo ves, pero lo vas a ver. Por eso la Biblia nos enseña que cuando tengamos que hablar, no digamos que las cosas pasadas fueron mejores, porque si decimos eso lo vamos a decir con ignorancia. Cuando nosotros vamos a hablar y decir algo, vamos a tener que decir lo mejor que está por venir es mucho mejor que lo que he vivido. ¿Por qué? Porque Dios nos va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder. Nada tiene que ver, y lo vamos a ver en la palabra, nada tiene que ver con lo que vamos a ver. Amén. Veamos lo que dice ahí Romanos capítulo 8, versículo 18. Y Pablo le dice lo siguiente, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros, ¿cuántos dicen? En nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación ¿de quién? De los hijos de Dios. Pablo le dice, porque es un capítulo donde se habla de que son más que vencedores y le habla del futuro, que lo que uno está viviendo simplemente no se compara a lo que va a vivir luego en la eternidad. Pero en el versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. No tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque Dios tiene mucho más de lo que nosotros pedimos, entendemos, imaginamos. Imagínense que cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las cosas que Dios tiene preparadas. ¿Para quiénes? Para los que le aman. ¿Cuánto aman al Señor? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Cosa que es algo nuevo, algo que Dios tiene preparado para ti. ¿Pero por qué? Porque le amamos al Señor. Pero fíjense lo siguiente, que cuando llegamos al versículo 19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. En ese capítulo habla de la creación, todo lo creado por Dios. Aún imagínense cómo la misma creación que está enferma por el pecado del ser humano está esperando la manifestación ¿de quién? De los hijos de Dios. Si la creación misma que está sujeto, dice en otro versículo, está esperando por ti y por mí, ¿cuánto más aquellos que no conocen al Señor? Porque el que no conoce al Señor está perdido. Hasta que aparezca alguien que le quite el velo, que le quite la venda que tiene, para que vea lo que tú y yo hoy estamos viendo. ¿Cuántos están aquí? Ellos están en tiniebla, ellos están esperando la manifestación. ¿De quién? De los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tú tienes algo que ellos no tienen. Mira lo que está a tu lado y decirle, tú tienes algo que el mundo no tiene. Lo que el mundo está buscando está en ti. Lo que ellos están necesitando por no conocer a Cristo, por no conocer a Dios, por no conocer la verdad que les hace libre, eso que tú tienes es para que tú se lo puedas compartir. De gracia recibo del Señor y de gracia doy. ¿Cuántos fueron sanados? A ver, ¿cuántos? ¿Cuántos recibieron un milagro de parte de Dios? De gracia tú recibes, de gracia tú das. Porque cuando tú más le das, más tú te das, Dios ¿qué hace? Más te da. Tú levantas al caído y cuando tú no tienes fuerza hay alguien que se acerca a ti y te levanta. ¿Cuántos están aquí?
Porque ellos hay algo que no tienen que tú sí tienes. Y veamos lo que dice en el libro de Romanos también, pero en el capítulo 15, versículo 4. Y esto es lo que tú tienes que ellos no saben, desconocen y no tienen. Que es la profecía más segura, que es la palabra de Dios. Versículo 4, capítulo 15, versículo 4 de Romanos. Porque las cosas que se escribieron antes, ¿cuánto dicen antes? Para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos ¿qué cosa? Esperanza. ¿Qué es lo que tú tienes? Esperanza. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a la palabra de Dios te encuentras ¿con qué? Con una palabra que va a traer vida a ti y que te va a brindar ¿qué cosa? Esperanza. Es lo que ellos no tienen, pero tú sí tienes esperanza. Tienes la palabra de Dios. Cuando tú te encuentras con una enfermedad, tú miras tu vida en el espejo y tú dices, yo no me voy a rendir a eso, al contrario, yo sé que el Señor es mi sanador. Cuando veo que está ese conflicto económico en el hogar, sabemos que el Señor es mi proveedor. No me rindo ante la situación, al contrario, me rindo a los pies de aquel que me va a cambiar la situación. ¿Por qué? Porque sabemos que todas las cosas que se escribieron, ¿cuándo? ¿Cuánto dicen se escribieron antes? Aún antes que tú y yo podamos pisar este suelo, podamos nacer, se escribieron antes. ¿Pero para qué se escribieron antes? Para nuestra enseñanza. ¿Para qué? Para que tengamos esperanza. Cuando hay algo que sucede, tú vas a la palabra, te va a transmitir esperanza. Cuando el diablo dice esa enfermedad nunca se va a ir, pero tú vas a la palabra y entiende que por la llaga de Jesucristo ya fuiste curado, tiempo pasado, fuiste curado, solamente tú te tienes que abrazar a la bendición de Dios. Cuando las papas queman en el matrimonio, tú vas a la palabra de Dios y eso va a traer ¿qué cosa? Esperanza. Cuando los momentos son difíciles, pero tú tienes ¿qué cosa? La profecía más segura, la palabra de Dios, tú vas a tener ¿qué cosa? Esperanza. Todas las cosas que se escribieron ¿cuándo? ¿Cuánto dicen? Antes. A ver cuántos son papá y mamá. ¿Cuántas veces le decimos a nuestros hijos eso no? ¿Por qué? Porque ya tal vez lo vivimos antes. Tenemos experiencia, ¿para qué? Para decirle eso no, eso no, eso no. Y le brindamos ¿qué cosa cuando le decimos eso no? Le estamos diciendo eso no lo hagas. Brindamos seguridad porque ya tal vez lo hemos pasado. Pero fíjense que todo lo que se escribió es para nuestra esperanza. Por eso lo que más tenemos que anhelar como hijos de Dios es conocer más y más lo que está escrito en su palabra. Cuanto más le conocemos al Señor en su palabra, más esperanza tenemos. No hace falta que vayamos a una persona que nos lea la mano, ¿no? No necesitamos ir a una persona que nos tira las cartas. No necesitamos ir a un brujo, a alguien que nos diga nuestro futuro. O que quiera adivinar o jugar con nuestra propia voluntad. No. Nosotros vamos a la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que usó Satanás para refutar a Jesús? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo único que tiene poder. Es lo único. ¿Y Jesús qué tuvo que hacer? Usar la palabra. Imagínense qué sinvergüenza el diablo usando la palabra para tentar a Jesús. ¿Cuánto más él que dijo? También escrito está. El mundo, ¿qué es lo que necesita? El que no conoce a Dios necesita lo que tú tienes, la palabra de Dios. Por eso hay tantas personas que están perdidas sin esperanza, pero cuando le amanece Cristo en su vida a través de su palabra, porque alguien le hace conocer la verdad, esa persona comienza a recibir el gozo de la salvación y ya comienza a creer de que hay algo mejor de lo que está viviendo por lo que Dios tiene. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos dicen la palabra en mí va a producir fruto? Y ese fruto que va a hacer va a permanecer. El mundo, ¿qué es lo que necesita? La palabra.
El mundo necesita, el que no conoce a Dios necesita ¿qué cosa? Esperanza. Necesita algo que lo levante, necesita lo que tú y yo tenemos. ¿Para qué? Para desarrollarse en la vida. Hay personas que quieren lograr ciertas cosas, pero cuando no está la palabra se terminan rindiendo antes de tiempo y no comienzan a ver lo que Dios tiene preparado para sus vidas. Fíjense lo que dice el libro de Romanos. Vamos a ir primero al libro de Hechos, Hechos capítulo 2, versículo 14. ¿Cuántos se acuerdan de Pedro? Ese Pedro lleno de fe, pero al mismo tiempo muy atolondrado, ¿no? Pero tenía un corazón para Dios. Y cuando fueron todos llenos del Espíritu Santo, él se dio cuenta de ¿qué? De que él tenía algo que tenía que explotarlo, darlo a conocer. Cuando fueron a prenderlo a Jesús, ¿se acuerdan? Sacó la espada y le cortó la oreja a alguno, ¿no? Pero ahora era otro. Ahora estaba en el Espíritu. Ahora sabía que no necesitaba la espada esa física, ahora necesitaba la espada del Espíritu, la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la gente conozca la verdad. Y él, conociendo los tiempos y sabiendo lo que el Espíritu Santo le estaba guiando y revelando, en el versículo, capítulo 2 de Hechos, versículo 14, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Cuánto fue escrito? Antes. Pedro, que tomó algo que antes fue escrito. Y fíjense lo que dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será. Él se puso en pie y tomó lo que el profeta había dicho, lo que antes escribió. Si tú y yo tomamos lo que antes escribió, tomamos de la palabra, no solamente que vamos a vivir en el Espíritu, sino que vamos a llevar a la gente a entender de que solamente en Cristo Jesús hay esperanza. Él tomó algo, él no inventó nada, él tomó algo escrito. Él tomó algo que un profeta fue dicho que había sido certificado. Ahora bien, fíjense lo que dice en el versículo 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Él estaba diciendo en los postreros días. Nosotros estamos ¿en qué? En las últimas horas. Pero él tomó algo del profeta y se lo dio a conocer a quién, a un pueblo que estaba cegado. Miles de personas que se convierten al Señor, luego otro discurso, miles de personas. Alguien que en el principio, por vivir de una manera, usó su fuerza, mas ahora entendió de que no era con su fuerza, sino era con el Espíritu. El Espíritu lo único que va a usar es la palabra, es la espada del Espíritu. Por eso necesitamos despertar en la mañana sabiendo de que algo bueno y nuevo Dios tiene para nuestra vida, y lo vamos a encontrar donde, en su palabra. Tu familia, mi familia, ¿qué necesita? La palabra.
Y fíjense como él dice en el versículo 21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Invocar. ¿Qué necesitamos? Llevar a la gente que ellos puedan invocar el nombre del Señor, porque es de la única manera que van a ser salvos. ¿Qué es lo que necesita la gente para ser salvo? Invocar el nombre del Señor. ¿Cuántos tienen al Señor en su corazón? A ver, ¿cuántos? La Biblia dice claramente que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Y cuando nos llenamos de su palabra, cuando nos llenamos de su espíritu, cuando nos llenamos del Señor, de nuestra boca va a salir esperanza para que la gente pueda decir, hey, yo quiero a ese Jesús que vos tenés. Ese mismo que te sanó, aquel que restauró tu matrimonio, tu familia, eso es lo que yo estoy buscando. Porque la gente está buscando, ¿no? Vieron en Rosario, apareció una mujer, sus manos sanadoras, hay miles de personas detrás. ¿Pero por qué? Porque no conocen la verdad. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Imagínense que él termina diciendo que la gente necesita proclamar el nombre del Señor, invocar su nombre para ser salvo. Ahora veamos lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 14. Romanos capítulo 10, versículo 14. ¿Lo tenemos? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír ¿de qué? De la palabra de Dios. ¿Cómo van a anunciar? ¿Cómo van a buscar el nombre del Señor? ¿Cómo van a ser salvos si no hay alguien que los lleve a la salvación? ¿Cuántos se acuerdan la primera vez que conocieron al Señor? ¿Se acuerdan? O tal vez cómo estábamos antes de conocer a Jesús. Pero nuestra vida fue luego siendo cambiada, luego siendo transformada. Y cuando nuestra vida está siendo transformada, ¿sabe lo que terminamos haciendo con otros? Lo estamos inspirando a que también sean transformados. Porque cuando tú eres transformado por alguien que te ama, alguien que no va a añadir a tu vida aflicción, al contrario, tú eres transformado. ¿Para qué? Para que todo aquel que te vea a ti quiera lo que tú tienes. ¿Cuántos vieron tal vez una casa? ¿Cuánto les gustan las casas? A ver. Y vieron una casa bonita, ¿no? Dijeron, me gustaría tener esa casa, ¿no? ¿A cuánto les gustan los autos? Wow. Y vieron ahí, yo a veces le digo a la Vale, y por ahí pasa un auto viejo, pero a mí me gusta, ¿no? Y le digo, ese auto me gusta, ese carcacha vieja, me dice. Pero me gusta. Es un auto antiguo que lo tenía en mi soltería y no conocía al Señor y me iba a la picada con ese auto y iba a correr picadas. Pero por ahí cuando lo veo digo, ¿cómo me gusta ese auto? La gente tiene que decir lo mismo de ti y de mí. ¿Cómo quiero lo que este joven tiene? ¿Cómo quiero lo que este matrimonio tiene? ¿Cómo quiero lo que esta mujer tiene? Lo que esta mujer tiene lo quiero para mi vida. Porque si le funcionó y transformó su vida, también va a transformar la mía. Si Jesús sanó su vida, también Jesús va a sanar la mía. Si Jesús le prosperó, wow, Jesús también va a prosperar mi vida. Inspiramos a otros. Entonces la gente cuando mire lo que Dios está haciendo en ti, va a querer lo que tú tienes. Y cuando quieren lo que tú tienes, va a ser fácil luego para que la gente comience a invocar el nombre del Señor.
¿Se acuerdan esa mujer que en un momento se acercó a Jesús? Y Jesús, como profeta, comenzó a decirle todo. Dice, busca a tu marido. No tengo marido, bien lo has dicho. Porque has tenido varios, pero realmente... Y ella en un momento le dice, pero parece que eres profeta. Ella no le conocía, ¿no? Pero ella en ese momento, claro, él comenzó a revelar lo que había en su corazón, las cosas comenzaron a cambiar en su perspectiva, en la manera de pensar. Y se volvió donde estaban aquellos que los conocían y comenzó a contarle. Y claro, cuando ya la vieron ahí con tanto que le había contado, ellos mismos quisieron experimentar lo que esta mujer había experimentado. Y fueron donde estaban Jesús. ¿Y qué fue lo que aconteció? Ellos también creyeron. Porque cuando tú y yo somos personas dispuestas a mostrar a Cristo en nuestra vida, muchas veces no hace falta ni hablar. Hay personas que te van a observar, personas que te van a mirar y van a decir, wow, yo no quiero decir malas palabras, yo quiero ser como esta persona. Yo quiero tener fe como tiene esta persona. Porque ya no serás tú, ya no seré yo, sino que va a ser el Espíritu Santo dentro tuyo, trayendo sobre cada una de estas personas convicción. Convicción de pecado, convicción de juicio, de justicia. Algo va a pasar en el corazón de la persona. ¿Cuándo? Cuando estamos dispuestos a entender que lo que antes se escribió es para nuestra esperanza, y si es para nuestra enseñanza y nuestra esperanza, también es para la familia, también es para aquellos que no conocen, también es para aquellos que se quitan la vida, también para aquellos que están presos de las adicciones. ¿Cuántos dicen lo que yo tengo es muy valioso? Y lo que yo tengo no se puede comprar. Mirá lo que está a tu lado. Lo que tú tienes no se puede comprar, pero sí se puede compartir. ¿Cuántos dicen yo voy a compartir lo que el Señor hizo conmigo? ¿Lo creen a eso? Entonces, ¿cómo está? Vamos a ponernos de pie. Ponte de pie porque tú tienes algo que aquellos que no conocen al Señor no tienen. Tú tienes la palabra, tú tienes a Jesús en tu vida, tú tienes al Espíritu Santo que te guía a toda verdad, te enseña el camino. Tú lo tienes todo. La Biblia dice que aquel que tiene a Jesús tiene todas las cosas. Todas las cosas. Espíritu Santo. Por eso en esta noche rinde tu corazón al Señor. Rinde tu corazón a Él. Porque aunque tú estés pasando por un valle de sombra, de muerte, si tu corazón está confiado en el Señor, tú vas a pasar. Porque es mayor aquel que está contigo que el que está en el mundo. Tú tienes la profecía más segura, tú tienes la palabra de Dios. Y cuando tú y yo tenemos la palabra de Dios, vivimos con seguridad. Hay paz en nuestra vida. Moisés tenía que sacar a miles y miles de personas. Él necesitaba saber que la presencia de Dios iba a estar con él. Porque no está en la situación que podamos llegar a vivir. No, eso no tiene nada que ver. No están las aflicciones presentes en lo que hoy tal vez tengamos que vivir. Porque nuestros ojos están puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y aunque tengamos que pasar por momentos de aflicción, sabemos que el Señor está ahí con nosotros. Sabemos que Él levanta al caído, que Él fortalece al débil, Él sana al enfermo. Le da esperanza a aquel que no tiene esperanza. Es Él, no hay otro. No hay otro, no hay otro, no hay otro. Y el mundo necesita lo que tú tienes. Es tan precioso lo que tú tienes que no se puede comprar. Es por gracia.
es por gracia. Las personas necesitan lo que tú tienes. Las personas necesitan lo que hay en ti. Y cuando ellos te ven a ti y ven a Cristo, van a querer invocar al mismo Cristo que está en ti. Espíritu Santo.